el ejercicio 8 dice, ¿para qué números a, b y c la función f de x igual a x más b sobre cx más d satisface que f de f de x es igual a x para todo x? Dice, ¿para qué números dicha ecuación tiene sentido? Ya, entonces, bueno, para ello hagamos la operación. F de x, evaluemos quién sería f de x. Si voy a evaluar f en f de x, vale la redundancia. Es decir, en lugar de x, reemplazar por f de x. Dándonos así esta expresión. Ya. Ahora, ahora esto tiene que ser igual a x. Bueno, aquí tal vez debí escribirlo un poquito más abajo, pero toda esta expresión debe ser igual a x, según la condición del problema. Ahora, resolviendo, bueno, aquí ya lo he escrito nuevamente, y resolviendo lo que tenemos aquí, ¿verdad? Tenemos un producto de a por toda esta fracción y abajo c por toda esta fracción. Aplicando la propiedad distributiva, ¿verdad? Sobre el numerador me quedaría a cuadrado de x más ab, y en el denominador de abajo, acx más cb. Entonces, todo el resto permanece idéntico. X más b en el numerador y en el denominador más b. Ahora, tanto en el numerador como en el denominador de esta gran fracción tenemos a su vez fracciones. Entonces podemos operar en este numerador como una suma de fracciones y en el denominador de manera análoga, de la misma manera. Entonces, haciendo eso, nos queda a cuadrado de x en el numerador, a cuadrado de x más ab más bcx, b por cx más b por d, y como denominador cx más d. Ahora, en el denominador tenemos acx más bc y el mismo denominador, entonces hacemos la propiedad distributiva d por cx más d, quedándonos dcx más d cuadrado. Ahora, claro, aquí también tenemos que decir una cosa, ¿no? Tenemos que restringir y decir, ya, esto de aquí, de hecho desde aquí, ¿verdad? Desde aquí podríamos decir, desde la condición del problema, para que esta fracción esté bien definida, ¿qué tiene que ocurrir? Que x tiene que ser distinto de menos d sobre c. ¿Por qué? Porque sin caso contrario, esta fracción no estaría bien definida. Veamos que si x es igual a d sobre c, todo este denominador se anula, y es ahí cuando se generan problemas. Bueno, entonces habiendo hecho esa aclaración, y ya evitando que el denominador se anule, ya podemos anular esto de aquí con este de acá, y nos quedaría simplemente, nos quedaría esta fracción, ¿verdad? Este aquí como denominador, esto como numerador y esto como denominador. Y podemos multiplicar de manera cruzada, ¿verdad? Quedándonos así, a cuadrado de x más ab más bcx más bd, es decir, todo esto de este lado, y del otro lado prácticamente el producto de este denominador con x, quedándonos acx cuadrado más bcx más dcx cuadrado más d cuadrado de x. Y bueno, transponiendo todos los términos al lado derecho, o mejor dicho, transponiendo todos los lados al lado derecho, todos los miembros al lado derecho, nos queda ac más dc por x cuadrado, agrupando los términos con x cuadrado, ¿no? Tenemos x cuadrado ac. De manera que este dcx cuadrado con acx cuadrado podemos extraer el x cuadrado y nos queda ac más dc. Más esta parte, ¿verdad? Que tenemos bcx y acá tenemos bcx. Sabemos que como están en lados opuestos se pueden cancelar. Por otra parte aquí tenemos d cuadrado x y del lado contrario a cuadrado x. Esto al pasar al lado izquierdo nos queda d cuadrado x menos a cuadrado x. Y extrayendo la x nos queda esto. Y los términos independientes que de este lado no hay. Y como por ende este ab y bd pasarían como negativas, ¿no? Entonces nos quedaría toda esta expresión para todo x perteneciente a los reales. Ahora, teniendo esto en cuenta, si esto es para todo x perteneciente a los reales, tanto el coeficiente de x cuadrado como el coeficiente de x y estos términos deben ser iguales a 0. Entonces ahí obtenemos que ac más dc debe ser igual a 0. Luego d cuadrado menos a cuadrado igual a 0.
y menos AB menos BD igual a 0. Podemos numerar este sistema de ecuaciones numerando cada ecuación, 1, 2 y 3. Ahora resolviendo 1, nos queda, aplicando la propiedad distributiva, C por A más D igual a 0. Donde tenemos que o bien C es igual a 0, o bien A es igual a menos D. De la segunda obtenemos que D es igual a más o menos A. Y de la tercera, aplicando la propiedad distributiva sobre B, nos queda menos B por A más D igual a 0. O de donde nos queda que B es igual a 0 o A es igual a menos. Pasando a la otra presentación, teníamos esto. De 1 tenemos que C es igual a 0 o A es igual a menos D. De 2, D es igual a más o menos A. Y de 3, D es igual a 0 o A es igual a menos. Tengamos en cuenta que 1, 2 y 3 tienen que cumplirse en simultáneo, ¿no? Entonces, a ver, podemos aquí separar una serie de posibilidades y estudiar qué pasa en ellas. Bueno, si D es igual a menos A, vemos que las tres condiciones se cumplen. Que da lo mismo decir D igual a menos A que A igual a menos D. Entonces se cumplen las tres inmediatamente y vemos qué pasa con la función. Bueno, al reemplazar D por menos A nos quedaría AX más B sobre CX menos A. Y nuevamente, para que esta función esté bien definida, aquí X tiene que ser tal que el denominador no se anule. En otras palabras, X distinto de A sobre C. Bueno, habiendo hecho esto, ahora podemos evaluar f de X, que sería A por AX más B, CX menos A, más B. Y C por AX más B sobre CX menos A y menos A, ¿verdad? Porque nuevamente el D se reemplaza por menos A. Entonces, operando esto, y antes de seguir operando también, todo esto que tenemos aquí tiene que ser tal que este denominador gigantesco no sea nulo. Es decir, tenemos que hacer AX más B sobre CX menos A distinto de A sobre C, ¿verdad? Para que todo este denominador no sea nulo. Bueno, ahora sí, operando esto como de la misma manera que operamos las fracciones en antes, puede comprobarse que queda esto, ¿no? A por A cuadrado X más AB más BCX menos AB, todo esto en el primer denominador, sobre CX menos A. Y en la parte de abajo, ACX más BC menos ACX más A cuadrado, todo sobre CX menos A. Y como aquí ya evitamos, ¿verdad?, que el denominador sea 0, podemos simplificar CX menos A aquí y acá. Hacer esto, ¿no? Chan, chan. Ya. Ahora, bueno, resolviendo la condición del lado derecho, vamos a operar esto en cruz, ¿no? Tal como si fuese una ecuación. Quedándonos ACX más BC tiene que ser distinto de ACX menos A cuadrado. ACX es un miembro que aparece en ambos lados de la desigualdad. Por lo tanto, bueno, aquí ya de este lado vemos que AB menos AB se anulan, ¿verdad? AB menos AB se anulan. Y del lado de acá abajo, ACX con menos ACX. Quedándonos A cuadrado X más BCX. Y en la parte de abajo, BC más A cuadrado. Vemos que si aplicamos la propiedad distributiva, ¿verdad? Arriba podemos decir que esto es igual a X por A cuadrado más BC. Y abajo tenemos A cuadrado más BC, ¿no? Tenemos A cuadrado, ¿cómo puedo escribir aquí? Bueno, tenemos A cuadrado más BC. Entonces se puede anular esto con esto. Y nos queda simplemente X, ¿no? Entonces se verifica que F compuesta con F de X me da X. Y claro, aquí ya habiendo operado esto un poco más, ¿no? Simplificando ACX, nos queda que A cuadrado más BC tiene que ser distinto de 0. Y ahí estamos condicionando quién es A, cuáles son las condiciones para A, B y C, ¿no? Tiene que ser distinto de 0. Ya, ahora, si D es igual a A y ambos distintos de 0, si D es igual a A, estamos en el segundo caso, pero al ser D igual a A y distintos de 0, no se cumple ni que A es igual a menos D en 1 ni en 2, ¿verdad? Por lo tanto, inmediatamente B y C tienen que ser iguales a 0. Entonces, en ese caso, reemplazando B y C por 0, nos queda X más 0 sobre 0X más A. Y aquí la importancia de que A sea distinto de 0. Si A es distinto de 0, podemos cancelar la A y me queda que esto es igual a X. Y esto para todo X en los reales, ¿verdad? Y bueno,
aquí f de x, como f de x da x, nos daría simplemente f de x, pero nuevamente f de x es x. Así que se verifica que f compuesta con f en x nos da simplemente x. Y bueno, alguien podría preguntar, bueno, ¿y si d es igual a y a es igual a 0 y ambos son iguales a 0? Bueno, si ambos son iguales a 0, también puede evaluarse eso en el caso de d igual a menos a, ¿verdad? Si a es igual a 0, d sería igual a 0, a menos 0 que 0. Entonces, bueno, estos han sido los casos y con ello el ejercicio 8. Muchas gracias.